La pregunta es... Bien, ¿cómo están? Vamos hoy a encontrarnos para trabajar sobre algunos de los conceptos que caracterizan la propuesta y el análisis social que hace Carlos Marx, em, y cómo esto también de alguna manera se convierte en una de las formas en que se puede analizar y se puede trabajar desde la sociología. Em, Como hemos trabajado con Durkheim, también vamos a partir de alguna lectura que le hemos propuesto a ustedes con una carpeta de trabajo de la licenciatura de la Universidad de Quilmes de elementos de sociología de la cátedra de Sigal. ¿No? Vamos a citar la fuente de donde vamos a partir, pero en realidad lo que intentamos hacer en este espacio es un poco articular algunas ideas de Marx que tal vez no aparezcan en el texto citado, o que tal vez necesiten otro tipo de explicación o ejemplificación para entrarnos un poco en el mundo de la teoría de Carlos Marx. Nosotros, a nivel sociológico, a nivel sociología, Marx, cuando él comienza su trabajo y sus producciones, no está claro esta idea de la existencia de la sociología como una ciencia en sí misma, como una ciencia o una especialización que surja también académicamente. De hecho, eh, la sociología tiene formas cada vez más claras cuando Durkheim también empieza a tener sus cátedras de la misma. Tenemos que pensar que tanto Durkheim como Max Weber, que son los otros dos padres, digamos, o los otros dos grandes pensadores clásicos de la sociología, son posteriores a Marx, ¿no? Cuando Marx está culminando su trabajo, ellos son jóvenes, bien, que están cerrando sus estudios universitarios o que están terminando, están haciendo sus primeras actuaciones en torno a sus reflexiones y demás. Carlos Marx va a estar muy vinculado a la filosofía, y obviamente también sus trabajos van a estar vinculados a la economía posteriormente. De hecho, lo que propone Carlos Marx va a atravesar grandes líneas de pensamiento en diferentes áreas y sigue siendo todavía un pensador muy actual, o también de alguna manera su pensamiento se convierte en una de las líneas más importantes de la teoría crítica. Desde allí surgen grandes pensadores, y esto tiene que ver no solo con que Marx ha desarrollado una teoría o ha propuesto una forma de análisis de la realidad, sino que también junto a sus ideas, porque también esto tiene que ver con su teoría, él propone una praxis, o sea, no basta con pensar el mundo, sino consiste en transformarlo, ¿no? Algo así plantea en la 11ª tesis sobre Feuerbach, en uno de sus escritos, las tesis sobre Feuerbach. Él, en la 11ª de estas tesis, él plantea que la filosofía se ha dedicado a pensar durante mucho tiempo el mundo o la realidad, y en realidad no se trata de pensar la realidad, sino que se trata de transformarla. Por eso Marx no solo tiene una beta eh, intelectual, sino también muy militante y muy de compromiso político con la realidad en la que está inserto. Bien, eh, recordemos que eh, tanto Marx como Durkheim y Weber, pero sobre todo Marx, eh, son testigos de lo que acontece en este nuevo mundo del siglo XIX, de la modernidad. En el caso de Marx, fuertemente eh, observa y se vincula con el mundo de las clases trabajadoras, ¿no? Clase obrera. Y el concepto clase, de clase social, es un concepto que va a utilizar mucho Marx, a pesar de que no lo ha definido unívocamente, ¿no? Pero sí es un concepto muy importante el de clase. Y en este sentido, en ese vínculo con la clase obrera, la gran denuncia que va a realizar él es que el sistema económico, el modo de producción, ahora vamos a hablar un poquito de qué se trata este concepto, es capitalista, digamos, va a, de alguna manera, a no ser del todo favorable para este sector. Y entonces él va a hacer la denuncia, ¿no? De que este capitalismo, de alguna manera, eh, esclaviza, entre comillas, podríamos decir, explota, ¿no? Cosifica, convierte en cosa
en mercancía al ser humano, sobre todo al trabajador. Entonces, a la par de esa denuncia teórica, ¿no? Que uno puede decir, bueno, es una denuncia teórica, bueno, él también a eso le agrega una militancia, ¿no? Un juntarse con obreros, juntarse con pensadores y, y asociaciones críticas de la sociedad de ese momento. Por eso también va a ser extraditado o va a ser expulsado de diferentes países. Bueno, irá volviendo, se irá interesando, bueno, va a tener toda una reflexión primero más filosófica y después cuando se vuelque fuertemente a esta cuestión más material de tener que transformar las condiciones reales de vida en su reflexión, va a tener una mirada mucho más vinculada a lo económico y a la transformación de la sociedad. Cuando nosotros hablamos de marxismo y asociamos claramente con el comunismo, hay que entender que el concepto de comunismo no es inventado por Marx, digamos, se viene pensando en otros pensadores o se viene desarrollando. Lo que hace Marx es darle una caracterización y elabora un manifiesto, que es el manifiesto comunista, en función de un grupo de comunistas donde él está como participando, y entonces aparece manifiesto como una declamación al mundo de algunas bases que hay que pensar, ¿no? Y entonces muchas veces se asocia solo el comunismo a Marx, no es tan así. Y también tenemos que pensar que tal vez en la experiencia del siglo XX en el mundo, e incluso en el actual siglo XXI, no se han vivido experiencias comunistas puras como las puede estar pensando o la estaba en su momento también militando el propio Carlos Marx, ¿no? El camino hacia el comunismo, a pesar de que en muchas revoluciones y en muchos partidos políticos y en muchos países eh, se han elevado las banderas del comunismo, no se ha llegado a lo que realmente el comunismo de alguna manera fue descrito o se entendía por Marx, ¿no? Pensemos que Carlos Marx entiende que hay diferentes etapas para llegar al comunismo, que es una sociedad sin Estado, sin clases sociales, sin propiedad privada. Y en ese estado, en ese camino, se pasan por diferentes estamentos, entre ellos la dictadura del proletariado, que, bueno, como decíamos anteriormente, nosotros sabemos de la Unión Soviética, de Cuba, vamos, la China de Mao, conocemos diferentes expresiones de lo que algún sector nombra como comunismo, pero no, a pesar de que obviamente estos sectores estaban muy alineados a las políticas marxistas o a las ideas de Marx, no terminaron de ser experiencias totalmente comunistas. Esto hay que entenderlo porque cuando de sectores conservadores, liberales o ultraliberales, como en el caso de estos sectores capitales, algunos sectores capitalistas, siempre cuando se habla de comunismo se menciona estas experiencias. No son experiencias que podríamos entender que, que representaron lo que Marx y Engels y también algunos de los pensadores del momento auspiciaban con la revolución del proletariado. Por otra parte, también hay que entender que todas estas experiencias que nombramos de estos países, sobre todo la de Cuba, que es la más cercana tal vez, o la que más se extendió en el tiempo, han sido experiencias dentro de un contexto capitalista, de poder capitalista. Entonces pensemos en una Cuba aislada, una isla que no tiene riquezas y que tiene bloqueos de la potencia más grande del mundo, entonces no se puede comerciar con ella, entonces por lo tanto subsiste de la nada, no puede tener industrias, no puede importar materia prima para tener industrias, etcétera, etcétera. Entonces cuando se habla de las propuestas vinculadas al marxismo o al comunismo son empobrecedoras o bueno, en realidad no sabemos. Bien, no sabemos en el sentido de que, bueno, también uno tiene que pensar que nosotros, nuestros criterios de existencia están formulados dentro del capitalismo, ¿no? Y no nos imaginamos un mundo de otra manera si no es con el consumo o si no es corriendo detrás de un salario que nos permita adquirir los productos que la sociedad capitalista nos ofrece y nos genera como necesidad, ¿no? No, capaz que si todos tuviésemos que andar con topper de lona, no estaríamos corriendo 12 horas laburando para comprarnos unas Vans o unas Nike. Y andaríamos con topper de lona, por decir algo, que están bastante caras igual. Pero sin embargo experimentamos la necesidad de tener unos zapatos muy de otras marcas y mejores, ¿no? Entonces tampoco podemos pensar
con criterios claramente cómo serían estas experiencias que Marx y Engels han propuesto en diferentes textos. Y otra cosa muy interesante también es que tampoco lo podemos hacer si no tenemos conciencia de clase. Es un concepto muy interesante que Marx va a desarrollar y él se va a plantear la necesidad de uno entender claramente qué rol le asigna el modo de producción capitalista, en este caso, porque el modo de producción ha habido toda la historia, y toda la historia ha sido una lucha de clases, plantea Marx, pero en este momento histórico el modo de producción es el capitalismo. Entonces, ¿cuál es el rol que ocupa uno como clase social? Le permitiría entonces decir, pero pará, yo estoy siendo explotado, mi trabajo no me pertenece, me están imponiendo una vida de consumo o de explotación que tal vez podría ser de otra manera. Cuando uno adquiere esa conciencia de clase y se da cuenta entonces el rol que le designa el sistema capitalista, entonces allí podría comenzar estas acciones revolucionarias que plantea Marx, ¿no? Eh, para en busca de la transformación del modo de producción. Entonces, ya que nombramos este tema, vamos a empezar a ver algunos de los conceptos que trae Marx para la comprensión de para la comprensión de lo que estamos hablando, ¿no? De cuál es su propuesta. Algo muy interesante para tener presente, Carlos Marx, decíamos, tiene obviamente una propuesta que es una propuesta materialista, materialismo histórico se llama que lo que busca es la transformación de la realidad concreta, ¿no? Y eso implica militancia, implica ponerle el cuerpo a la realidad. Sin embargo, hay que entender que estamos ante un teórico, ¿no? Ante un pensador, un filósofo, un economista, un sociólogo, o sea, como querramos llamarle, es una persona que no escribió unos panfletos, ¿no? Sino que ha desarrollado una teoría de interpretación de la realidad social que nos permite comprender el funcionamiento del mundo. Después, como en todo caso, o en toda ciencia, o en todas formas de interpretación de la realidad o de acercamiento a la realidad, uno puede sentirse más cómodo parado en este posicionamiento de Carlos Marx, más cómodo parado en el Durkheim, Weber u otros. Bien, después aparece lo que también nosotros conocemos como ideología, que son las construcciones que desarrollamos, que el sistema va desarrollando nosotros, con las cuales vamos aprendiendo y haciéndonos del mundo. Entonces, no existe la neutralidad, ¿no? En ningún tipo de ciencia, incluso ni en las ciencias conocidas como ciencias exactas, no existe, porque lo que se estudia desde algún interés y de alguna ideología y se le da cierto valor a ciertos aspectos porque a alguna estructura de poder le interesa. Pero entonces, al no existir una neutralidad, nosotros tenemos que tener claridad, ¿no? O sea, Carlos Marx es una forma más de interpretar la realidad social y es una propuesta académica, en el caso estamos hablando de la sociología. Entonces, esto lo digo porque a veces se entiende que, no, Marx, estos zurdos, izquierda, estos rojos, y enseguida se anula lo que es una teoría científico-social muy importante, ¿no? De la que se han desprendido un montón de líneas de teoría crítica y que llegan hoy hasta nuestra realidad. Nosotros en el texto de la cátedra de Sigal que tenemos aquí, ustedes van a aparecer un poquito, va a contar un poco la historia de Carlos Marx, los posicionamientos la influencia que va teniendo, va a hablar de un Marx más filósofo al principio, este filósofo que decíamos que va a empezar con esta crítica al, al idealismo alemán, va a decir acá, este Marx que empieza a buscar la transformación de la realidad como una acción más importante, y aparece algunos conceptos interesantes que tenemos que tener presentes en Marx y que esto sí no debemos dejar de lado. El primer concepto que es importante o que aparece es el de alienación. Bien, ustedes ven el concepto de alienación ligado al trabajo alienado. El concepto de alienación también ya venía siendo trabajado
por los idealistas alemanes o la tradición filosófica alemana, eh, ustedes van a tener un acercamiento a través del concepto de Dios, ¿no? Esta idea de la alienación tiene que ver con esta cuestión de la exteriorización o la proyección del ser humano eh, de ciertas cualidades que no posee en un ser superior y termina uno siendo vinculado a ese ser y comportándose en función de ese ser. En el caso de Marx, la alienación, el trabajo alienado y lo que vamos a plantear y que es muy importante entender en Marx es que Marx lo que él ve o plantea, a diferencia de lo que venía aconteciendo en el anterior modo de producción, ahora vamos a ver que el modo de producción, bueno, así sintéticamente, es el modo en que el ser humano en un momento histórico se va a relacionar entre sí y con los medios de producción, eh, y de esa manera va a terminar produciendo un tipo de sociedad, ¿no? O sea, en el capitalismo, digamos, antes del capitalismo, el modo de producción era el modo de producción feudal, si se quiere decir, esta producción que era una producción colectiva de campesinos que no producían para sí mismos, o producían para sí mismos, pero también para un señor feudal, no eran propietarios de la tierra, pero de alguna manera subsistían a partir de lo que ellos trabajaban. Entonces el fruto de su trabajo era el fruto también que les permitía subsistir a diario. En el caso del capitalismo, lo que va a denunciar Marx, o lo que va a entender Marx, que es el elemento novedoso, es que en el capitalismo la producción del trabajo que lleva o el trabajo que lleva adelante el, el- ¿dice? El obrero, hace que el obrero, el producto que genera, lo sienta ajeno, ¿no? Alienación habíamos dicho que era separación, distanciamiento, proyección. El individuo eh, que produce en el trabajo, en el capitalismo, el fruto de su trabajo no le pertenece, pertenece a otra persona, ¿no? Está lejano a él, hay una distancia de él. No se puede identificar con ese trabajo. Eh, entonces, de esa manera, este individuo eh, no puede vincularse de la manera que se vinculaba en otro modo con el producto de su trabajo. Y ese producto de su trabajo lo siente lejano. En ese sentido, este extrañamiento de su producto, de la producción que realiza eh, el obrero, habla de alienación. Y esto es la forma en que el capitalismo va a explotar de alguna manera eh, al, al- al trabajador y también lo que demuestra la falta de control sobre la producción, o sea, sobre los medios de producción. No soy el dueño de nada, ni de mi propio trabajo, ni lo que hago yo con mis manos. No pertenece a otro, no es mío. E incluso eso otro se va a convertir en un valor, una mercancía que yo mismo voy a tener que comprar, ¿no? O sea, ya no es que produzco, me agarro acá 3 kilos de trigo y me armo una buena harina para comer. No, olvídalo, ¿bien? Entonces voy a tener que salir a comprar ese producto. Y no solo esa alienación tiene que ver con esta cuestión de el producto, sino también el mismo obrero se convierte en producto, en mercancía, ¿no? O sea, vende su mano de obra, vende su trabajo. Ya no, el trabajo no es una cuestión parte de la misma propia existencia y una extensión de mi propia vida, sino que es algo que yo salgo a ofrecer. Yo voy a tener un valor, me convierto en una mercancía. Entonces, de una manera, acontece esto que se plantea como la cosificación del ser humano. Bueno, ahí un poco la idea de la alienación y por qué se convierte en algo importante va a haber, en el texto ustedes van a tener un trabajo más filosófico, un poco más extenso, ¿no? Pero me parece que es interesante entender primero esta idea de alienación, el trabajo alienado, ¿no? Esta cuestión cómo se convierte en algo tan ajeno a uno, aquello que uno mismo produce.
Luego hay dos conceptos, infraestructura y superestructura, que también se conoce como modo de producción, la infraestructura o estructura muchas veces, que tiene que ver con Marx hace un planteo, o el planteo de Marx pasa por eh, las relaciones sociales o las relaciones de producción, ¿no? Las relaciones sociales, que son relaciones de producción, van a determinar qué sectores de la población o qué seres humanos van a contar con el poder y la propiedad de los medios de producción y cuáles otros van a jugar otros roles. Y eso tiene que ver con la lucha de clases, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia siempre, de alguna manera, han habido clases en disputa, donde algunos juegan algunos roles y otros, que algunos son privilegiados, son explotadores, y otros juegan un rol subordinado, de explotación, de explotados, etcétera, etcétera. En el capitalismo va a existir una clase social, que va a ser la burguesía, que va a ser la dueña de los medios de producción, de la tierra, de las herramientas, eh, y que va a establecer un vínculo con otro sector, que va a ser los asalariados, que como mano de obra, ¿no? Yo te voy a comprar a vos como mano de obra para que produzcan lo que tengas que hacer. Entonces, él lo que plantea es que ese modo de producción es la infraestructura, ¿no? Lo que en una sociedad va a generar después modos de comprensión de la realidad. Van a generar esas relaciones de producción que generan ese modo de producción, van a generar una cultura, un cuerpo de leyes, una religión incluso, o una forma de comprensión de la misma, una moral, una ética, o sea, lo que se llama la superestructura. La superestructura es como en esta idea de edificio, es como este constructo de comprensión de la realidad. La comprensión que hacemos nosotros de nuestra realidad tiene que ver con el modo de producción, con la infraestructura. Si nosotros habitásemos en un modo de producción comunista, digamos, por decir algo, lo contrario, o lo plantea Marx, bueno, nosotros no entenderíamos o no normalizaríamos o pensaríamos que es natural la propiedad privada, porque de hecho no existiría la propiedad privada. O no entenderíamos como natural que haya pocos que tengan mucho y muchos que tengan poco, porque en realidad existiría una supuesta distribución de la riqueza, ¿no? O de la producción. No sé cómo sería ese comunismo. Nosotros, si queremos pensar en el comunismo, podríamos, digamos, el mismo Marx, a pesar de que no va a caminar hacia esos lugares o no propone esos tipos de lugares, y Engels hablan de ciertas comunidades en el pasado, hablan de las primeras comunidades cristianas, hablan de algunos pueblos originarios del norte de América, bueno, que han hecho experiencia de lo que sería el comunismo, ¿no? Esta cuestión de poder vivir casi de modo asambleario, donde hay una distribución equitativa de la riqueza o de la producción, donde hay una cultura del amparo, donde nadie va a pasar hambre o es abandonado. Eso no quita que tal vez te puedas tirotear con otra comunidad ajena a la tuya, pero en realidad la comunidad eh, comuni- eh, comunista tendría esta cuestión del amparo, ¿no? Nadie pasaría hambre, no habría desigualdades, o no, bueno. Ojo, no estamos hablando de una sociedad ideal porque no sabemos qué otros problemas tendría una sociedad de esa manera, pero sí es una realidad que en el capitalismo la desigualdad es constitutiva, ¿bien? Porque eh, no todos poseen los medios de producción, no son todos dueños, no son todos los que tienen el poder para eh, decidir o marcar un poco cómo sería ese cuerpo de leyes y demás. Entonces, la estructura, la infraestructura es el modo de producción, ¿no? La forma de relaciones de producción que se dan entre las personas con los medios de producción, los factores de producción, con, con la tierra, con los minerales, digamos, con la materia prima y con quien tiene las máquinas, quien posee la empresa, la fábrica, cómo se vincula esos medios de producción eh, generan determinado tipo de vincularidad social. Y de ahí surge un edificio donde va a justificar con leyes, con cultura. Por eso nosotros no vivimos, a ver, la desigualdad como algo. Todos entendemos que estaría mejor un mundo donde haya más igualdad.
eso creo que más o menos todos piensan lo mismo, pero no entendemos que la desigualdad es fruto de una forma concreta de, del capitalismo, de este mundo. Lo vivimos con naturaleza, con normalidad. Existe desigualdad. Existe gente pobre, naturalmente, como existe gente rica, naturalmente. O sea, nosotros hemos parado un poco en esa línea, porque somos personas que vivimos dentro de este sistema capitalista. Y este sistema capitalista nos va como formando en lo que es verdad, en lo que es justo, en lo que uno debe llevar a cabo, cuáles son los objetivos de uno y demás. Listo. No tenemos que, bueno, eh, no digo que no tenemos que preocuparnos, tal vez sí tendríamos que preocuparnos, pero pero lo que hay que entender es que si nosotros naturalizamos algo es porque justamente el modo de producción nos ha hecho llevar adelante esta forma de comprensión de la realidad. Entonces acá ya tenemos otros elementos interesantes vinculados a la teoría de marxismo, o marxiana también se le suele decir, que es la relación entre infraestructura y superestructura, y más abajo ustedes van a leer el tema de los modos de producción. Para Marx, decíamos, bueno, la historia es una historia de lucha de clases, es porque justamente para él este binomio, Marx tiene dentro, también pertenece a una corriente de pensamiento que es la dialéctica, esa dialéctica de constantemente dos fuerzas que se oponen y generan una tercera, o generan una síntesis posterior que habla de una nueva forma, ¿no? Que surge, es como la larva muere para ser mariposa. Entonces, bueno, en la dialéctica pasa constantemente esto, ¿no? O sea, eh, la burguesía y el proletariado en esa lucha de clases darían origen a una nueva sociedad. Para Marx, lo que hace, digamos, el capitalismo de alguna manera es medio, no sé si suicida, pero la explotación a la que lleva, según él, a la sociedad, en un momento se venía en contra. Sin embargo, sí él tiene claro de que el capitalismo lo que busca es satisfacer, digamos, que pueda subsistir eh, la, el trabajador y a su vez reproducirse, ¿no? Esto lo voy a hablar un poquito aquí. Y lo de la lucha de clases que veníamos planteando. Eh, y ya después se acaban algunas de las ideas. Están muy desarrolladas, puede prestar la confusión, pero lo importante es ir entendiendo estas ideas, ¿no? Entonces, la lucha de clases se vincula con esto, ¿no? Que la historia se explica de esa manera. Lo que pasa es que depende de cada modo de producción, ¿no? No siempre hubo capitalismo, pero sí también existe constantemente esta cuestión. Importante entender esta idea de que hay un modo de producción que genera una superestructura, una forma de comprensión del mundo. La cuestión de la alienación a partir del trabajo, o el trabajo alienado, ¿no? Que eso es muy importante porque el ser humano, el trabajador, se desentiende, no entiende que esa... y se convierte en mercancía. Y algo que es muy importante entender acá, que también a veces no solo la explotación, sino que también hay algo que produce el ser humano en su trabajo, que es lo que otorga un valor al producto, lo que se llama el plusvalor, que ni las máquinas, ni ninguna otra cuestión, o sea, lo genera ese plusvalor, solo lo genera el ser humano. Marx esto lo desarrolla con una fórmula económica y todo, ¿no? Ese plusvalor que genera el ser humano, que es entregar parte de su vida, que es generar, producir su tiempo, o a veces producir más de lo que puede, toda esa cuestión es donde el capitalismo obtiene ganancia. O sea, lo que se entiende es que cuando uno compra una máquina para producir, no va a obtener ganancia. Lo que va a lograr la máquina es que uno amortice su trabajo. O sea, uno va a amortizar lo que gastó en la máquina con la producción que genera la máquina. Lo que le va a generar plusvalor es el trabajo del ser humano. Lo que genera ganancia es el trabajo del ser humano. Entonces, en este sentido, nunca podría existir, esto obviamente se presenta a discusión dentro de varias corrientes marxistas o varias corrientes de izquierda, no existiría, hay que ver ahora con toda la inteligencia artificial si podríamos seguir siendo lo mismo y tal vez sí, pero no existiría
si existiese una automatización total del trabajo, no podría existir para el capitalismo. Aunque sea, tendría que haber alguien que encienda el botón para que arranquen las máquinas y la plusvalía se obtendría de ese que enciende el botón. O sea, el que le da ganancia al capitalismo es el trabajador asalariado. Porque el ser humano en su forma de producir, en su forma de trabajar, genera una ganancia en este caso al burgués o al empresario, como quieran llamarle ustedes, que no se lo dan la máquina, nada. Entonces, ahí es también donde no solo aparece el trabajador como alienado, explotado, sino también como estafado, ¿no? Porque no se le reconoce aquello que realmente produce. Bueno, es muy interesante, a ver, lo que volvíamos a decir, lo volvemos a decir, no es menor acercarse al trabajo de Carlos Marx porque realmente hay una mirada muy interesante del capitalismo y de alguna manera algunas cuestiones que él fue definiendo son las que sostienen el mundo actual y que a veces nosotros, digo, cualquier persona como dice, che, qué mundo de bosta este, ¿no? O sea, bueno, en eso Marx probablemente hubiese ya anticipado cuáles eran esos problemas. Tal vez su propuesta política pareciera que no tiene mucho asidero, pero sí es muy interesante. Digo, pareciera capaz que no, no sabemos, pero sí es muy interesante estar atento a su crítica al capitalismo y dónde está el origen del capitalismo y cómo ese origen siempre va a generar que este sistema en el que estamos insertos siempre sea desigual, genere explotación, alienación y todo aquello que la clase obrera sufre, pero que no termina a veces de descubrir porque no termina de tener conciencia de clase. Y bueno, entonces en ese sentido, por eso muchas veces el trabajo de Marx era dirigirse a los obreros para que descubran esa realidad. Por eso también la importancia de la formación del obrero para que pueda percibirse alienado, explotado, estafado en su producción. Bueno, a diferencia de Durkheim, nos encontramos con un pensador que no solo nos propone un análisis de la sociedad, sino también un intento de transformación de la misma. Durkheim tenía algo de eso con buscar ese orden moral, pero era un poco mucho más, o más académico que Marx, en el sentido ese, más teórico. Y nosotros nos podemos ir pensando, ¿no?, en este mundo que sigue siendo fuertemente de producción capitalista, y en Argentina no hemos tenido otra experiencia que el capitalismo. Bueno, ¿qué posibilidades de gestar una sociedad que pueda ir como limando esas características que Marx detecta en el capitalismo como destructivas, tal vez, no sé si la palabra, de la humanidad? Quiero que pensemos la pregunta.